Bueno, el taller de recuperación y reutilización de equipos informáticos a través del software libre es un proyecto que surge a través de la relación que existe entre IRSE y Saregune, entre los distintos profesionales que trabajamos ahí. Es decir, es una combinación entre la experiencia con las TRICs, que son las tecnologías de la relación, comunicación e información, y las intervenciones socioeducativas con la población infanto-juvenil desde el ámbito de la educación no formal. Más cerca. Vale. No, repito. No. Ya. Continúo, ¿no? Vale. Bueno, en julio de este mismo año... Empiezo... Vale. En julio de este mismo año llevamos a cabo la experiencia piloto de este proyecto que se desarrolló en diferentes fases. Tuvimos como 4 fases. La primera fue la fase de difusión que se hizo a través de las diferentes redes sociales y se estableció como punto de recogida de los equipos informáticos los locales que disponían Saregune. Luego, en la segunda fase fue la recogida de estos equipos informáticos y la comprobación del estado de estos equipos. Luego, una tercera fase, que era la más importante, era la creación de un grupo estable de jóvenes con los que se trabajaría para la recuperación de los equipos. Y estos jóvenes serían unos adolescentes que tuvieran como centro de interés las nuevas tecnologías o estuvieran motivados para trabajar en este campo. Estos jóvenes al final estuvieron participando durante 3 sesiones en 3 talleres diferentes. El primer taller lo que hicieron los chavales fue comprobar las máquinas, limpiar los equipos, a ver si funcionaban. Segundo taller hicieron la reparación de las piezas que estaban rotas. Y en el tercer taller lo que hicieron fue aprender a utilizar y a instalar el software libre. Finalmente, después de esta experiencia, los equipos fueron donados a los jóvenes que participaron. Bueno, el objetivo de este proyecto es generar un proceso de aprendizaje en el que los jóvenes se capaciten para su futura emancipación. Poder crear experiencias de aprendizaje social y activación juvenil realizadas por y para ellos y ellas. Los destinatarios del proyecto son la población juvenil que está atendida por los diferentes recursos, por los diferentes programas gestionados por IRSE Araba. Y bueno, finalmente comentar que la experiencia que hemos vivido a través de este proyecto ha sido muy positiva y sinceramente ha sido superando nuestras expectativas. Y tras la evaluación que se realizó al final de pues se ha observado un interés bastante alto por continuar con este proyecto, profundizando un poco más en la materia. Soy Buchra Sliten y vengo del barrio de Salburua. He sido una de las participantes en la experiencia de reutilización de ordenadores que se hizo en julio de este año. Soy la que aparezco en el vídeo dando mi opinión y como ha pasado más de 2 meses, pues al recordarlo me parece que ha sido una experiencia bonita e increíble, que aprendes en ella y que conoces a gente. Si en esta experiencia participasen más jóvenes podría resultar atractivo, ya que a nosotras, las jóvenes, nos gustan los ordenadores, móviles, etc. Algunas cosas que he aprendido ha sido limpiar ordenadores, saber los cables que hay que utilizar, que son 3, cómo se conectan. He aprendido a instalar un software libre y he conocido lo que significa software libre, un sistema operativo que tiene todo, internet, etc. En vez de descargarte 5 cosas, en uno tienes todo lo que necesitas. Además, es gratuito y no hay fines económicos detrás. A mí se me ocurre la idea que después de conocer el software libre y reparar los ordenadores, se podría donar a personas o asociaciones que lo puedan necesitar. Me gustaría que las jóvenes se animen, participen y colaboren y puedan vivir una experiencia como la mía. Y bueno, añadiendo un poco a lo que han comentado mis compañeras Bourra e Iván, pues comentar un poco otros valores que este proyecto tiene extrapolables a toda la ciudadanía. En primer lugar, hablar un poco del uso de software libre. Sin el software libre este proyecto no sería posible.
el reutilizar estas máquinas a través del software libre hace posible que esta acción no conlleve ningún tipo de gasto económico, tampoco ninguna acción de piratería, y bueno, hace posible alargar el uso de estos equipos y que funcionen correctamente en equipos de más de 10 años, ¿sí? Que realmente serían casi equipos desechables, ¿vale? Bueno, en segundo lugar, reutiliza componentes electrónicos, en este caso todos los que contienen un equipo informático. Este es un factor importante y que creemos que tiene un fuerte valor también ecológico, sí. El desecho de este tipo de componentes tiene un alto coste ecológico y económico. Y por último, también ayuda a romper la brecha digital, ¿sí? Para romper la brecha digital es necesario que la gente, la ciudadanía, tenga conocimientos de nuevas tecnologías, pero también acceso a los equipos. Entonces, bueno, con la realización de estos talleres, todas estas máquinas que son reutilizadas, pues son donadas, en principio a gente que tiene ese difícil acceso a lo que es las tecnologías por parte de las máquinas. En resumen, todo este proceso empieza con un equipo que iba a ser tirado a la basura y coge un valor añadido durante el camino, que es el de aprendizaje de personas durante la acción. Esas personas van a multiplicar esos conocimientos, extendiéndolos a otras. Se difunde el uso del software libre y ese equipo, en vez de ser tirado, va a acabar siendo donado a una persona o una entidad que no tiene fácil el acceso a las nuevas tecnologías. Y bueno, si finalmente esta propuesta es apoyada, la idea es que estos talleres no solo se realicen con gente de los entornos de IRSE, sino que estas jóvenes y jóvenes de IRSE sean los que impartan, dirijan estos talleres abiertos a toda la ciudadanía.